Estás escuchando Control de la Ira con Jessica Perdomo, psicóloga y coach experta de manejo de la ira. El podcast donde aprendes cómo transformar los ataques de ira en paz interior y la frustración en poder. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Y sigo aquí grabando 6 de noviembre. Y bueno, tengo un episodio muy interesante que he estado haciendo investigación y la razón por la que traigo este episodio es porque ustedes siempre me dicen esto. Es como, no entiendo por qué no aprendí esto antes. No entiendo por qué no me enseñaron esto en la escuela. No entiendo. Entonces yo les voy a explicar por qué no aprendimos esto antes. ¿Por qué no aprendimos a controlar la ira en la escuela? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? ¿Por qué mis papás no sabían esto y no me lo enseñaron a mí? ¿Qué onda? O sea, debería ser mejor, debería saber más, debería hacerlo mejor. Vamos a desbaratar ese mito. Les voy a contar un poco la historia de por qué no es así. Para que así podamos soltar la culpa y la resistencia y todas esas ideas que en realidad nos estancan y no son útiles. O sea, es como que pensar que yo debería saber hacerlo mejor no me va a ayudar a hacerlo mejor en estos momentos. Entonces queremos soltar, como que derretir, liberar todas esas ideas que no son útiles, que nos ha enseñado la sociedad, sobre todo esto, porque es como que además es una idea que permea todas las áreas de la vida, ¿no? Porque es como que, ¿por qué no hago esto mejor? Y estamos hablando de gestión emocional. ¿Por qué no desarrollé mi inteligencia emocional? ¿Por qué no me lo enseñé en la escuela? ¿Por qué mis papás no me trataban mejor? Etcétera. Y luego es, ¿por qué no gano más dinero? ¿Por qué no estoy casada todavía? ¿Por qué? Y es como que, en realidad, vamos a explicar esto. Por lo menos, yo me voy a encargar de la parte en este episodio. No vamos a hablar de la otra, del lado profesional y mental y todo eso, sino del área del desarrollo de lo que es la psicología y la neuropsicología como campo y como sociedad hasta donde hemos llegado. Entonces, si vamos bien atrás, empezamos con la historia y en realidad todo viene de la filosofía, ¿verdad? Lo primero fue la filosofía. Obviamente primero aprendimos a hablar, nos inventamos un vocabulario, inventamos palabras, etcétera. Y luego creamos la filosofía, donde los filósofos, Platón, Aristóteles, etcétera, empezaron a cuestionarse el origen del mundo, de las cosas, por qué los humanos hacían lo que hacían, etcétera. Y era lo que teníamos, muchas preguntas que el coaching tradicional, como que se origina de la filosofía. Es como, en realidad, de la filosofía vino, porque claro, nos preguntamos, todo es una historia de preguntas, como, ¿por qué la herida sangra? ¿Por qué la herida no se cura? ¿Por qué la herida se cura más rápido con este medicamento que con este medicamento? Haciéndonos preguntas útiles, aclaración, es que hemos llegado hasta aquí y eso todo viene de la filosofía. Entonces lo que nos hace avanzar como seres humanos es la curiosidad, preguntarnos. Entonces empezó todo allí en el siglo VI antes de Cristo, por aquí tengo apuntado. Entonces, imagínense, del siglo VI antes de Cristo empezamos a inventar que el papel, platos de comida, empezamos a mercadear con cosas, inventamos el dinero. Creo que el dinero se inventó hace como 400, 600 años, no más allá. Entonces, fuimos avanzando, ¿no? Creando cosas, pero muy limitado. Y esto nos tomó siglos. O sea, eso va a ser parte de lo que es como que esto nos tomó siglos. Llegar hasta aquí, donde estamos en este momento, en este instante, nos ha tomado siglos. Miles de años. O sea, siglos son 100, ¿verdad? Sí, son 100. Milenios, ¿vale? Milenios. Miles de años nos ha tomado llegar hasta aquí. Y sin embargo, a mí me encanta esto.
estaba investigando, entonces como el primer metro del mundo, que a mí me flipa, cada vez que yo entro al metro, digo, no me jodas. Entonces, el primer metro del mundo se inauguró el 10 de enero de 1863. Entonces, primero fuimos capaces de inventar un metro que fundar el primer laboratorio de psicología. O sea, primero nos inventamos el metro. Entender esto, ¿ok? Llegamos al punto de ser capaces de crear metro. O sea, a mí esto me hace alucinar porque estamos hablando de 1800. O sea, casi 200 años. Hace casi 200 años fuimos capaces de construir un metro. O sea, que yo sepa, la tecnología no era gran cosa. O sea, y creamos un metro. O sea, a mí eso me hace alucinar. Alucino. O sea, a mí eso me es como, wow. En fin, entonces creamos el primer metro, o sea, miren los humanos, y bueno, obviamente, si hicimos las pirámides, si hicimos tantas cosas, como que los humanos primero nos desarrollamos hacia afuera. Hacia afuera fuimos haciendo muchas cosas, y un grupo de humanos se empezó a cuestionar las cosas de adentro. Hubo un grupo de humanos que siguió estudiando, haciéndose preguntas sobre cosas que no podíamos ver, como la mente, porque esa es la cuestión, es que no podíamos ver la mente. Entonces, en 1879, en Alemania, que lo sepáis, en Alemania se fundó el primer laboratorio de psicología por Wilhelm Wundt. No sé si se dice así, ok, no sé alemán. En fin, un alemán fue el que fundó el primer laboratorio de psicología. Y entonces en ese laboratorio es donde se empezaron a hacer los primeros experimentos de las sensaciones físicas, los procesos mentales, el sentido del tiempo, la atención, etc. Ese fue el primer momento. Estamos hablando de hace 145 años. O sea, si ustedes ven lo que nos tardó, lo que nos tomó llegar hasta donde estamos, como especie y como civilización, 145 años no es nada. Es nada, es un respiro. Y sin embargo, vamos a ver el resto. De ahí nos tomó otro saco de tiempo llegar a, por ejemplo, porque lo que yo les enseño a ustedes tiene que ver mucho con neurociencia, entonces quería explicarles, en realidad la neurociencia nació por allá por 1960, o sea, hace como 64 años por ahí, o sea, estamos hablando que hay gente que podría estar viva, o sea, es como alguien de 80 y tantos podría haber estado presente en ese momento, y sin embargo, fue ahí cuando se empezó a estudiar, pues, el cerebro, las neuronas, un poco más esos temas, y sin embargo, el primer escáner cerebral, la primera máquina para escanear los cerebros, que en realidad este hombre que la creó, que se llama Gottfried Hunseld, un británico, él creó esta máquina. O sea, él tenía la idea de esta máquina porque él quería saber si habían como pasadizos secretos en las pirámides de Egipto, ¿ok? Él quería saber, entonces era algo así como que él quería obtener una imagen de una cosa que estaba cerrada y quería ver como los pasadizos, como encontrar una manera de sacar un mapa, por decirlo de alguna manera, de esta cosa que no se podía ver. Y basado en esa idea, él se estaba quedando sin trabajo y le dijeron que necesitaban algo para ver lo del cerebro. A él le pareció que tenía mucho sentido porque obviamente está el hueso y luego está el cerebro por dentro. Y entonces empezó a experimentar con muchas complicaciones porque su presupuesto era bastante reducido y entonces creó el primer escáner cerebral y ganó un premio Nobel por eso.
pero el man no tenía nada que ver, no sabía nada de eso. Es como que el man no sabía, no era el objetivo de su vida ni nada. Pero finalmente terminó creando una cosa increíble para la humanidad, como como este escáner cerebral, porque es gracias a esos escáneres cerebrales es que en realidad pudimos empezar a estudiar el cerebro. Pero entonces, volvamos otra vez a 1800, vamos al 1888, 100 años, 99 años antes de que yo naciera, que fue cuando Santiago Ramón y Cajal, creo que se llama, sí, Santiago Ramón y Cajal descubrió que las neuronas no estaban juntas, sino que estaban separadas y se comunicaban entre ellas. Las neuronas no se tocan, las neuronas siempre están separadas y se comunican entre ellas a través de estos mensajeros químicos, ¿no? Ellos envían mensajes químicamente por impulsos eléctricos entre las neuronas, y esto lo descubrió en 1888, pero básicamente, hasta que no tuvimos el primer escáner cerebral, no pudimos empezar a estudiar esto de la forma en como lo estudiamos ahora y como en realidad pudimos como que utilizarlo. Es como había un gran gap, como una gran brecha entre todo lo que sabíamos y cómo combinar toda esa información. Porque Santiago Ramón y Cajal era un científico. Luego, en 1906, ganó un premio Nobel por eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Es como teníamos esto, la rama de la investigación, los médicos, los psicólogos por otro lado, la biología, etcétera, y todo eso estaba separado. Entonces, recién en 1973 es que nace la neuropsicología. ¿Ok? En 1973. O sea, muchos de ustedes nacieron antes de eso y eso fue ayer. Fue ayer. Es que fue hace nada. Hace 51 años. Es que no es nada. Es que no es nada. Entonces, cuando ustedes me dicen, es como, ¿por qué mis papás no me enseñaron esto? Es que no sabían. Literalmente es que no lo sabían. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Es que tus papás no sabían. Y nuestros abuelos, menos. Y sin embargo, ahí no estalló todo. Ahí entonces se creó la neuropsicología y se siguió, pues, obviamente intercambiando como información entre las universidades, entre los científicos, entre ellos, se intercambiaban información. Pero el público normal y corriente no sabía absolutamente nada de esto. Además, la otra parte que tenemos que saber es como aprendimos todo esto, entonces ellos están haciendo todas estas investigaciones, pero una cosa es saber todo esto y otra cosa es trasladar esto a la práctica para crear un cambio de comportamiento. Y otra cosa, eso es otra ciencia diferente. Eso es otra cosa diferente. Ok, entonces, volvamos atrás. Necesitábamos algo más para que esto funcionara. Y es el Internet. Es como sí, teníamos el conocimiento, pero no teníamos cómo poner ese conocimiento a disposición de todo el mundo. Entonces, el Internet, que nació por allá en 1983, es como que ya existían redes, no sé qué, un montón de cosas, pero el Internet se estaba por allá desarrollando, todavía no era para uso público. Recién, en 1991, se lanzó el primer sitio web. En 1991. Yo ya tenía ahí 4 años. Iba a cumplir 4 años, porque fue el 6 de agosto de 1991. Ahí yo iba a cumplir 4 años. O sea, hoy hablaba con mi cliente, era como, ¿te acuerdas? Es que nosotros estudiamos con enciclopedias. Nosotros estudiamos con enciclopedias. O sea, ¿qué me dices? ¿Ustedes creen que en esas enciclopedias había
yo no creo ni siquiera que estuviera el término inteligencia emocional. Eso no existía. Eso no existía cuando yo nací. Entonces, avancemos un poquito. Y entonces, ya tenemos aquí la neurociencia, tenemos la neuropsicología, ya tenemos el internet, ya tenemos el primer sitio web. Y entonces, en 1998, aparece el primer libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman y aparece Google. Noten estas dos cosas. En 1998, 11 años después de que yo naciera, o sea, para que ustedes entiendan lo nuevo que es esto. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, es que esto es muy nuevo. O sea, es en serio. Nosotros no comprendemos, primero, lo que nos costó llegar aquí como humanidad. O sea, es como que yo quiero que ustedes sientan como y se asombren y se maravillen. O sea, nos tocó milenios para llegar aquí y, sin embargo, dimos un salto cuántico desde que apareció el Internet. Entonces, algo que yo le explicaba a mi cliente era que vivimos en una paradoja. Entonces, vivimos en la paradoja de la instantaneidad de un WhatsApp y de Google y de Wikipedia, en el que yo doy clic y tengo acceso a millones de resultados de información que yo hace 30 años era imposible tener acceso a esa información. O sea, hace 30 años habían los libros para mí. O sea, yo tengo 37 años. Hace 30 años eran los libros. Y estamos hablando que en mi misma vida, yo he podido llegar ahorita a la era del Internet, a la era de la inteligencia artificial, cuando un humano hace, qué sé yo, hace 100 años empezaron a usar electricidad en las casas. ¿Cuántos humanos murieron sin conocer la electricidad? Sin aprender a escribir, sin siquiera ser libres. O sea, es como hace 100 años nada más. O sea, no estamos hablando de hace nada. Y luego estamos hablando de que en menos de 30 años yo pasé de tener el mínimo acceso a una biblioteca, a un libro, a poder acceder a millones de datos en un segundo. Y le digo esto a mi cliente, y esto confunde al cerebro. Porque entonces cuando tú tardas en conseguir algo, entonces dice, esto está mal. Entonces cuando tú tienes un problema con tu pareja y no se resuelve con un WhatsApp, entonces está mal. Y entonces cuando sientes algo incómodo en tu cuerpo y no se va a la velocidad de un WhatsApp, entonces necesito una cerveza. Y entonces ahí está la paradoja y ahí está el problema. Porque el ser humano no avanza, o sea, la civilización no avanza a la velocidad de un WhatsApp. Estamos hablando entonces de que si el primer libro de inteligencia emocional fue publicado en 1998, van a ser apenas 30 años de que estamos investigando la inteligencia emocional realmente, entender que esto es ciencia. Por lo tanto, ahorita podemos llegar a una conclusión como sociedad y como científicos. Vamos analizando, decir, ok, esto funciona, apliquémoslo en más poblaciones, hagamos más investigaciones. Y se están haciendo investigaciones en los colegios con niños preescolares, etcétera. Pero esto tiene 30 años. ¿Y ustedes saben cuánto toma hacer un estudio? ¿Cuánto toma hacer un estudio? Crear un currículum, validar una herramienta científica. O sea, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Es como, no podía ser de otra manera. Nosotros fuimos la generación que tuvo que aprender. No.
no tuvimos que aprender. Tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio, el lujo de aprender a gestionar nuestras emociones, de darle importancia a nuestras emociones, primero que todo, porque tenemos nuestras necesidades vitales satisfechas, entonces podemos darnos el lujo de decir, no me quiero sentir frustrada. O sea, sí, la idea es como, no me quiero sentir frustrada. O sea, ¿ustedes creen que nuestros papás tenían ese lujo? O sea, no. No era así. Y entonces eso es lo que yo quiero compartirles. Es como, primero, que en verdad, como internalizar el privilegio que tenemos. Es como, oh my God. Oh my God. Y segundo, soltar la idea de que debimos haber aprendido esto. Es como, no debimos haber aprendido esto porque no existía esto. Es como, a ver, hace 5 años no existía la inteligencia la inteligencia artificial. Es como decir, yo debería saber manejar la inteligencia artificial. Es como, ¿why? Es como, ¿por qué? ¿Por qué debería saber manejar la inteligencia artificial? Porque existe la inteligencia artificial. Ah, ya, pero es que existe ahora. Hace 5 años no existía, y si existía, no estaba disponible. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Es como no existía, no estaba disponible. Las herramientas que yo les estoy enseñando a ustedes no existían hace 20 años. Tus papás no las tenían. Tus profesores no las tenían. Tu pareja no las tenían. Tú no las tenías. Yo hace 10 años, yo me volteo para atrás y veo a la Jessie de hace 10 años y digo, es que no tenía ni puta idea. Y obviamente la aprecio muchísimo. Es como, joder, qué difícil que era vivir así. Y sin embargo, no había otra opción en ese momento. En ese momento ella hizo lo que pudo, contrató profesionales y no funcionó. Entonces muchas veces es eso. Es que a veces no tienes lo que quieres porque es que la herramienta todavía no existe, todavía no la has creado, todavía no la has aprendido y eso no es un problema. Es como, yo quiero hacer una cena para 200 personas. Pero, o sea, no soy capaz de hacer una sopa de pollo. Ok, pues habrá que adquirir unas habilidades, habrá que aprender, ¿no? Habrá que aprender algo antes de intentar hacer un banquete para 200 personas, ¿no? Entonces, entender eso. Por ejemplo, el trabajo de Joe Dispenza, que si ustedes están aquí probablemente le han escuchado a Joe Dispenza, que tiene un libro muy famoso que es Break the Habit. Sí, es Rompe el hábito de ser tú, pero en español creo que se llama Deja de ser tú. Pero se llama algo así, Break the Habit of Being Yourself, something like that. El primer libro que él publicó fue en el 2008. En el 2008 yo ya tenía mi primera hija. Entonces, esto es muy interesante, les quería compartir esta última parte porque Joe Dispenza es un científico. Pero, por ejemplo, gran parte de los estudios que él está haciendo no son reconocidos por la ciencia porque son muy nuevos, porque son muy nuevos, usan métodos diferentes y usan máquinas diferentes que, por ejemplo, Estados Unidos no ha reconocido. Él usa unas máquinas, unas rusas, una cosa rusa. La última vez que vi uno de sus vídeos, habla de estas máquinas rusas con las que utilizaban estas cosas para medir la energía. Y en Estados Unidos dijeron, no vamos a reconocer esa máquina rusa. Punto. Entonces, por lo tanto, lo que él hace técnicamente no tiene validez científica. Y sin embargo, ahorita la gente que aplica, y gran parte de mi trabajo tiene que ver con lo de Joe Dispenza y obviamente muchas otras cosas, neurociencia, etcétera, es como
esto es bastante joven. Esto es una cosa que puede llevarnos 50 años más que la ciencia diga, sí, wow, este man tenía razón. Es como, en realidad las cosas se mueven a esa velocidad. Entonces no confundáis la velocidad de un WhatsApp con la vida real. La vida real, y lo que yo le decía a mi cliente, construir un negocio no toma la velocidad de un WhatsApp. Y cualquier empresario lo sabe. Pero cuando yo no enseño esa dicotomía y esa paradoja y no la comprendo y la distingo y sé que no es real, es como sí, hay cosas que son instantáneas, pero las cosas instantáneas no. Primero, la cosa instantánea no fue construida instantáneamente. Nosotros usamos WhatsApp. WhatsApp no fue creado instantáneamente. El que nosotros podamos comunicarnos en un segundo tomó años de investigación y de trabajo de otra gente para llegar a ese resultado. Entendamos eso. Es como que eso fue el trabajo de años de otras personas. El que yo pueda enviar un mensaje y ese mensaje llegue instantáneamente. Entonces, detrás de cada cosa que es instantánea para ahorita, para nosotros, hay un gran trabajo de un montón de gente. Cuando yo me como un helado, para sentirme mejor, ese helado no fue hecho en un segundo. Cuando yo veo TikToks y me siento mejor y tengo ese nivel de recompensa instantáneo, ese vídeo que yo estoy viendo puede haber tomado 3 horas a una persona. Y esa serie de Netflix que yo me veo en 3 horas, porque me la pongo a 1.5 de velocidad, tomó meses o incluso años en crearse. Entonces, entender que una cosa es lo instantáneo de este montón de cosas que tenemos ahorita, pero que eso no es la vida real. Eso no es la realidad. A las personas no se nos pasan las emociones instantáneamente. Los problemas no se arreglan instantáneamente y no se arreglan porque a mí se me da la gana. Entonces yo tengo que soltar ese entitlement, ese es como lo que yo me merezco, es como, no. Cualquier humano que me esté escuchando en este momento tiene muchas más comodidades, tiene mucha más información, tiene muchísimos más recursos que lo que cualquier persona podía tener hace 100 años. O sea, es como, oh my God. Y incluso hace 30 años. O sea, lo que nosotros tenemos ahorita es incomparable con lo que vivió cualquier ser humano antes de nosotros. O sea, estamos hablando de incluso hace 30 años. Entonces, como, wow. Entender eso y soltar esa idea, porque ese es entitlement. Ese es como, yo debería no haber sufrido. Yo debería no tener problemas emocionales. Yo debería saber manejar mis emociones súper bien y no sentir dolor. Esa es la razón por la que viene la idea de esto debería ser diferente. Mis papás debieron haberme enseñado esto se debería enseñar a la escuela y entonces yo no hubiera sufrido, yo no hubiera sentido dolor, yo no hubiera salido con ese humano. Y no es así. Créeme que aprender a gestionar tus emociones, sí, puede ser que tomes mejores decisiones, etcétera, pero no te va a salvar de aprender, porque estamos aquí para eso. Entonces, estamos aquí en este planeta para aprender, para evolucionar, para crear, para construir. Y eso toma tiempo y está bien que tome tiempo. Está bien que tome tiempo, está bien que te tome tiempo aprender a gestionar tus emociones, está bien que se sienta horrible al principio sentir frustración, asco, desprecio, humillación, lo que sea. Es como en realidad, yo me pongo a ver y digo, es como si fuera pasando por un proceso de, ok, esta es la temporada de sentir humillación, ok, esta es la temporada de sentir depresión, ok, esta es la temporada de sentir humillación. Es como,
estoy por la rueda emocional aprendiendo. Y entonces volvemos a eso, es como que tú escuches este podcast en 1 minuto o en 30 minutos no significa que vas o sea, como que instantáneamente a obtener el resultado. Es como, no. Y eso no es un problema. No hay nada mal contigo. Eres un humano real. Esta es la vida real y eso es fenomenal. O sea, a mí me parece fenomenal. Entonces, quiero más que nos arraiguemos en el privilegio, en la abundancia, en el lujo de, oh my God. Es como, esto está disponible para mí. Es como, puedo aprender de la profesora que a mí se me dé la gana o del profesor que a mí se me dé la gana. Porque ustedes pueden buscar aquí en los podcasts, decir, no me gusta este man, voy a buscar a otra persona que me enseñe inteligencia emocional y vas a encontrar a otra persona. Otras 2.000 millones de personas. Y eso es fenomenal. Es como, me gusta más como enseña esta, me gusta más la voz de esta persona, me gusta más los términos o el vocabulario que usa esta persona. Es como, sí, tienes ese privilegio de decir, ¿de quién quieres aprender? ¿Cuánto tiempo quieres aprender? ¿Cómo quieres aprender? Es como que, ¿qué herramienta quieres utilizar? Es como, tenemos tanto, que es como, en serio. Y por eso mi trabajo es mostrarles esto para que su cerebro entienda y reconozca y se recablee hacia es como, hacia esta perspectiva en la que no falta nada. O sea, es como que en realidad tenemos más que suficiente. Tenemos muchísimo más que suficiente. Muchísimo más que suficiente. Hace mucho tiempo pasamos la línea de suficiencia. Hace mucho pasamos la línea de suficiente. Hoy en día tenemos comida en exceso, ropa en exceso, zapatos en exceso, diversión en exceso, placer en exceso. O sea, tenemos lo que sea al toque de un dedo. Es como, ok, pasamos la línea de lo suficiente. Somos privilegiados. Tenemos privilegios. Es como que, ok. Es como por ejemplo, yo con la depresión, como que probé un tratamiento, probé otro. Como, hace 100 años no existía esto. Hace 100 años era acostarse en el sofá de Freud por años a ver si algún día la cosa se resolvía. Y eso solamente lo podían hacer los que podían pagar a un terapeuta como esos. Hoy en día hay toda clase de terapeutas, de toda clase de precios, con toda clase de tratamientos, con toda clase de herramientas. Es como si lo quieres hacer gratis, en internet vas a encontrar cómo resolver tu problema gratis. Es como, tienes mucho más que suficiente. Tenemos muchísimo más que suficiente. Nada más este podcast, más de 100 episodios. O sea, muchísimo más que suficiente. ¿Ok? Bueno, ya está. Dejamos esto aquí. Un besito, un abrazo, que tengan buena semana y nos escuchamos en el próximo episodio. Si llegaste hasta aquí, entonces acabas de escuchar un episodio completo de Control de la Ira, así que quiero darte infinitas gracias por estar aquí conmigo, compartiendo este espacio. Y si llevas meses, semanas o días escuchando el podcast, quiero invitarte a participar en el sorteo navideño que haré este 24 de diciembre, en el que puedes ganar un año completo en la membresía y 4 sesiones de coaching privadas conmigo. Este premio está valorado en más de $1,300. Y para participar es muy fácil. Solo necesitas calificar el podcast con 5 estrellitas y dejar una reseña o comentario y enviarme una captura. Entre más comentarios hagas, más oportunidades tendrás de ganar, y esta es mi forma de volverle a esta hermosa comunidad. Ustedes, mis oyentes del podcast, son mi mayor motivación. Son los que me hacen levantar de la cama. De verdad, les agradezco millón por estar aquí. Les dejo todos los detalles en el link de la descripción, o puedes ir directamente a mi página web www.controldelaira.es y esa rayita diagonal, la palabra sorteo. No te pierdas la oportunidad, participa. Hay 3 lugares para 3 mujeres increíbles que se convertirán en
mujeres de élite en el 2025 trabajando conmigo. Un besito, que tengas buen día.